Entrevista, guía práctica para la recolección de datos cualitativos en la investigación de la salud. Como primer punto tenemos lo que es la preparación de la entrevista o la elaboración del protocolo, que dentro de esta podemos decir que esto fortalece la corroboración del proceso y aumenta la autenticidad y posible transferibilidad del estudio. El protocolo unifica los criterios individuales de los investigadores y debe ser registrado o escrito y conocido por todos los integrantes. En aspectos a considerar en el registro escrito del protocolo para la aplicación de la entrevista, tenemos unos puntos como lugar de la entrevista, que este debe ser un ambiente cómodo tanto para el entrevistado como para el entrevistador, como el domicilio, el sujeto o un lugar conveniente para ambos. Eh, Como segundo punto tenemos la presentación del investigador y las metas, que es aquí donde el investigador se identifica con un nombre y un lugar de procedencia, y se explican claramente la temática y los objetivos del estudio. Eh, Tenemos la lectura del consentimiento informado, que es aquí donde el sujeto revisa el documento con el consentimiento informado. Si tiene dificultades para leerlo, el investigador lo hará en su presencia con un testigo seleccionado por el sujeto. Eh, Tenemos lo que es la firma del consentimiento informado, que después de la lectura se solicita al entrevistado su voluntad de participar. Si acepta, firman dos copias del documento, una para el investigador y otra para él. Mientras que si es que llega la oposición, se agradece su atención hasta el momento y ya. Mientras que en el inicio de la entrevista, por el contrario, si es que el participante acepta, se puede llevar a cabo o se busca un lugar cómodo para que se pueda comenzar la ronda de preguntas. Luego de esto, llega lo que es el registro de la entrevista, que se utiliza un equipo audiovisual u otro medio para grabar la entrevista y poder analizarla posteriormente. En la finalización de la entrevista, se apaga el título, perdón, se apaga el equipo utilizado para grabar la conversación investigativa. Tenemos por último punto lo que sería el agradecimiento y la despedida, que es aquí donde el entrevistador agradece la amabilidad y la disposición del entrevistado y seguido de esto, pues su despedida. En desarrollo de la entrevista, tenemos como primer punto lo que sería el ambiente y el diálogo, que donde es aquí donde la entrevista debe realizarse en un ambiente propicio para el intercambio de vivencias, el conocimiento y las sensaciones, creencias o pensamientos del entrevistado. Esto se debe cultivar principalmente habilidades de respeto, comprensión por parte del entrevistador para tener pues por el contrario, lo mismo que se está dando. Tenemos lo que es las eh, habilidades comunicativas del entrevistador, que se debe utilizar un lenguaje apropiado, dentro de este, evitando técnicas excesivas o un lenguaje demasiado coloquial que pueden afectar la empatía hacia el entrevistado. Tenemos lo que es la identificación del perfil del entrevistado, que es aquí donde el entrevistado debe registrar datos relevantes como edad, sexo, nivel educacional, y otros aspectos que sean importantes para la investigación. Tenemos el espacio físico como cuarto punto, donde se debe seleccionar un ambiente tranquilo, sin distracciones, adecuado para la conversación investigativa. Em, las salas de espera o pasillos no son lugares principalmente apropiados para este tipo de ambiente. Como quinto punto, también tenemos lo que será el consentimiento informado. Como ya se mencionó anteriormente, debe estar
familiarizado con el documento de consentimiento informado, es preferible antes de la entrevista, ya que esto le permitirá conocer los riesgos o los beneficios y su derecho a retirarse voluntariamente durante el proceso o al momento que éste así lo desee. Tenemos lo que es los equipos audiovisuales, que se debe verificar principalmente y asegurar el buen funcionamiento de los equipos, utilizando así para el registro de las entrevistas. Em, y por último, tenemos lo que es el guión de la entrevista, que este debe contar con un registro escrito de las preguntas que conforman el instrumento de la recolección de datos. Ya. Tenemos también como otro punto dentro de este, que es los puntos y técnicas a considerar por el entrevistador al momento de realizar la entrevista. Bueno, es aquí donde principalmente estará la actitud atenta sobre el entrevistador, ya que debe tener una actitud receptiva que facilite el discurso del entrevistado y no fluya en sus respuestas. Los silencios pueden ser útiles para permitir que el entrevistado desarrolle sus ideas principales. Tenemos lo que sería la comunicación verbal, que es aquí donde el tono de la voz y las palabras utilizadas deben adaptarse al entrevistado. Eh, Como ya se dijo, no se debe utilizar tal vez palabras coloquiales. Tenemos lo que es la comunicación no verbal, que es aquí donde el entrevistador debe mantener contacto visual con una postura adecuada. Es decir, no podrá estar recostado sobre su mismo cuerpo o entre otras. Tenemos lo que es la repetición o reafirmación, que es aquí donde el entrevistador puede repetir o reafirmar las expresiones del entrevistado, eh, más sin embargo, sin hacer preguntas directas. Esto demuestra interés y comprensión, lo que anima al entrevistado a continuar hablando sobre el tema ya tratado. Tenemos evitar juicios e interrupciones. Como bien se sabe, el entrevistador no debe mantener rechazos o mostrar signo de rechazos ante lo que esté manifestando el entrevistado. Este, también emitir juicios o interrumpir al entrevistado sobre su discurso es algo que no se plantea sobre el mismo. También pedir aclaraciones o resúmenes. El investigador puede pedir aclaraciones o resumir las respuestas del entrevistado. Estas pueden ser utilizando palabras que tal vez refuercen el discurso, como por ejemplo decir cómo, por qué, o pedir explicaciones adicionales sobre el tema que se esté tratando en ese momento. Eh, Tenemos también lo que es recapitular o invitar a relatar de nuevo. Es decir, se puede pedir al entrevistado que vuelva a contar este suceso de su vida para obtener un relato más elaborado y ahorrar tácticas y preguntas adicionales. Tenemos también lo que es extenderse sobre un tema en concreto sobre el que ya se esté tratando, ya que este se puede pedir al entrevistado que se explaye un poco más sobre el tema que se está utilizando, preguntas verbales, como le parece agregar algo más durante o en este suceso o preguntas de este modo. Tenemos como otro punto lo que es la realización de la entrevista. Dentro de esta, eh, se pide 3 puntos en concreto, lo que sería el contexto de la situación problemática y como tercero el objetivo de la investigación. En el contexto de la situación se describe el sujeto de la investigación, como por ejemplo una mujer de 42 años con diabetes tipo 2 controlado, asiste a un programa de educación en enfermedades crónicas que incluye actividad física y, o formulación
o formación en alimentos saludables. Tenemos lo que es la situación problemática, como ya se mencionó anteriormente, que es aquí donde podemos poner, por ejemplo, a pesar de su participación en el programa, no se ha observado grandes cambios en su peso corporal y consumo alimentario, al igual que otros participantes. Es decir, tenemos que ir en este punto aclarando un poco más sobre la historia clínica de la paciente. Y el momento del objetivo de la entrevista, por ejemplo, los directivos del centro de salud deciden profundizar en la importancia de las actividades realizadas en el programa. Es decir, es aquí donde el objetivo final del estudio es interpretar principalmente la significancia de realizar la actividad física y más que nada recibir lo que sería la información en alimentación saludable a través en sí de un programa educacional. También tenemos como último punto lo que sería el ejemplo de formulación de preguntas, que es aquí donde se constata cuatro puntos en sí, que sería la entrevista abierta, que es aquí donde se utiliza una pregunta abierta que permite al entrevistado desarrollar ideas y expresarse de manera global sobre un tema. Eh, es útil cuando se desea obtener información sin proporcionar demasiados detalles sobre el aspecto investigado. Tenemos lo que es la entrevista semiestructurada, que es aquí donde se utilizan preguntas que acotan la información y se centran en un tema específico. Es decir, no como el anterior punto, que la entrevista abierta se puede expandir un poco más. Este se centrará en un tema específico y como objetivo de estudio, también se recomienda pasar de preguntas más libres a preguntas más estructuradas para obtener más datos más profundos. Tenemos también lo que es la entrevista estructurada, que es aquí donde se utilizan preguntas con opción de respuesta predefinidas, tanto el guión de la entrevista como el orden de las preguntas están completamente estructuradas, es decir, se pondrán señales donde la paciente o en sí se pueda responder con preguntas predefinidas, como ya se dijo. Como último punto, tenemos la pregunta de cierre, que es aquí donde al finalizar las preguntas relacionadas con la investigación, se sugiere realizar una pregunta de cierre, que esta permitirá finalizar con la conversación de manera cordial y que esté alineada a los objetivos del estudio. Como por ejemplo, em, se puede preguntar si el entrevistado recomendaría participar en el programa, entre otras. Eh, bueno, estos tipos de entrevistas y preguntas son útiles para obtener información relevante y adecuada para el estudio, permitiendo así una comunicación más efectiva entre el entrevistador y el entrevistado. Así que se recomienda seguir todos estos pasos para tener una mejor entrevista y tener un trato más cordial con el entrevistado.